El estado de la educación. Este es un tema que tenemos que analizar basado en cifras y en estudios. No podemos darnos el lujo de tocar de oído. Este comportamiento social es básico para el presente y el futuro del país, don Danilo. Así es. Nosotros vamos a tener consecuencias a corto y mediano plazo y posiblemente a largo plazo de lo que ha ocurrido en el último año en este país. Vamos a tener consecuencias y ahí tenemos que entender eso. Y ya tenemos consecuencias, son medidas a través de una encuesta realizada por UNICEF. Está con nosotros Javier Córdoba para poner un poco en perspectiva estos hallazgos. Bienvenido, Javier, a Debate Abierto. Muy buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. Un placer estar acá con ustedes. Buen día. ¿Cuál es el hallazgo que más le ha impactado a ustedes en esta tercera encuesta realizada por UNICEF midiendo la situación de la educación actual en Panamá? Bueno, hay varios elementos a rescatar, pero tal vez el más importante que creemos que es clave que la audiencia conozca es el hecho de que la calidad de los aprendizajes, la educación a distancia, no está garantizando una calidad de los aprendizajes adecuada para todos los niños, niñas y adolescentes del país. Vamos a poner las cifras, porque la mitad de los hogares califica la educación como promedio o por debajo del promedio. Es la gráfica que aparece en pantalla. Desgranemos ese hallazgo. Sí, básicamente, como usted bien decía, la mitad de los hogares considera que la educación es promedio o por debajo del promedio de educación a distancia. Pero cuando desagregamos un poco más y vamos a los niveles socioeconómicos más bajos, a los hogares principalmente que tienen ingresos de $400 o menos, lo que nos indican es que la calidad que están recibiendo efectivamente se ha visto muy impactada, ¿no? Y los padres y madres de familia lo que nos indican es que sienten que sus hijos no están aprendiendo todo lo que necesitan durante pues más de un año que llevan de educación a distancia, porque no olvidemos que ya hace más de un año que los chicos están estudiando plenamente a distancia, con alguna forma o alguna modalidad de educación a distancia. Y esta es una percepción, o sea, no hay una medición de que realmente están aprendiendo menos, pero esa percepción directa nos habla de quien tiene la vivencia diaria con el estudiante y la preocupación del padre de familia, del futuro de ese estudiante. Efectivamente, esta encuesta de hogares se ha realizado a través de más de mil entrevistas. Es una metodología muestral, es representativa con un margen de error del 3%, lo cual indica que nos representa realmente lo que piensan los hogares del país. Y adicionalmente, para conocer un poco mejor lo que está pasando en las zonas rurales y sobre todo en las zonas de las comarcas donde hay menos penetración telefónica, también hemos realizado entrevistas a profundidad en diferentes hogares para preguntarles tanto a los cuidadores como a los niños y las niñas cómo estaban viviendo, cómo estaban percibiendo este proceso educativo a distancia. Y hay coincidencia entre la percepción que tienen los estudiantes o los niños y también sus cuidadores, e igualmente, si es el mismo fenómeno en comarcas que en áreas citadinas. Coincide plenamente lo que perciben los niños y lo que perciben sus padres, pero hay algunas ligeras diferencias y justamente ese es otro de los hallazgos principales de la encuesta. Cuando empezamos a preguntar a los hogares de los niveles socioeconómicos más bajos, a algunas zonas rurales y las comarcas, lo que nos indican es que el principal medio que ellos tienen para acceder a la educación a distancia es el teléfono celular, principalmente. También las guías impresas, pero en menor medida. Acceden principalmente a través de guías impresas, a través de educación radiofónica o por televisión y a través del celular. Pero lo que es tal vez un poco más preocupante es que muchos de estos niños y padres nos indican que acceden a un celular que comparten con varios miembros de la familia. Es decir, son 2, 3, a veces hasta 4 hermanos, hermanas y el papá o la mamá que tienen un celular. Entonces tienen acceso muy limitado a esa educación a distancia. Y también cambia bastante la frecuencia. Es decir, hay algunos hogares que nos manifiestan, un gran porcentaje de hogares en las zonas rurales y comarcales, sobre todo de las escuelas públicas principalmente, los que asisten a educación pública, que nos indican que hay una frecuencia bastante baja, semanal, en lo que digamos la educación que ellos reciben. Algunos indican que se contactan con ellos una vez a la semana o máximo 2 veces a la semana sus docentes. Entonces sí que hay diferencia entre la parte rural, comarcal y la parte urbana y por supuesto los niveles socioeconómicos. Así es. Fíjese que varias de las cosas que usted ha dicho coincide con un estudio hecho por la Universidad Tecnológica de Panamá, en el que analizó la posición de docentes del sector público y de docentes del sector, oficial, porque ambas son públicas, docentes del sector oficial y docentes del sector particular. Y en ambos casos se notaron diferencias, había coincidencias y diferencias. Pregunto,
¿pudieron ustedes corroborar o percatarse de qué ventajas se habían logrado? En el caso de la universidad, del estudio de la Universidad Tecnológica, por ejemplo, se dijo, logramos una ventaja con esto. Por fin pudimos acercarnos un poco más a los padres de familia. La tecnología permitió enterarse quién estaba detrás del niño. Pero, por desgracia, perdimos rapport, perdimos proximidad al estudiante. ¿Corroboraron ustedes eso? Efectivamente, lo que nos indica la encuesta es que 9 de cada 10 hogares indican que han estado conectados a la educación a distancia de alguna manera, lo cual es algo positivo. Sin embargo, al perdurar durante un periodo de tiempo muy prolongado esta situación, empiezan a aflorar ciertas carencias, ciertos desafíos que todavía tiene el país, no solo Panamá, es una situación mundial realmente, que es que todavía nos falta mucho para que los sistemas de educación a distancia estén consolidados. Hay desafíos con respecto al tema de la conectividad, por ejemplo, del acceso a equipos tecnológicos, como mencionaba antes, incluso de las propias capacidades que tienen los maestros y maestras para poder desempeñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. ¿Qué duda cabe que este último año hay que verlo también como una oportunidad enorme que ha permitido al país acelerar muchísimo, y hay que reconocer los esfuerzos del Ministerio de Educación y de otras instituciones públicas del Estado para avanzar en esa línea? Pero también es justo y objetivo señalar que todavía no es suficiente y que nuestros niños, nuestras niñas no están aprendiendo todo lo que necesitan. Disculpe. Sí, hay otro asunto, ¿no? El uso de las redes sociales. Los profesores indicaban que se les caía, sobre todo los del sector oficial, que se le caía a la audiencia de niños a veces en 2/3, es decir, que podían nada más capturar a 1/3 de sus estudiantes, y que desafortunadamente había una red que era la que más utilizaban, que era WhatsApp, pero que esa red no permitía tener el despliegue que necesita una educación. ¿Vieron algo como esto? Claro, efectivamente. Miren, en cualquier contexto de crisis o de emergencia, y lo que estamos viviendo ahora, yo quiero ser muy claro, estamos ante una crisis mundial, estamos ante una pandemia, una situación de emergencia prolongada y continuada, que afecta a diferentes aspectos de nuestra vida y que afecta sobremanera a los más pequeños, que son en realidad los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Cuando eso lo extrapolamos al sector educación, y como usted mencionaba, vemos que muchos de esos niños, la única forma que tienen de conectarse es a través del WhatsApp, cualquier persona que nos esté viendo en este momento, en la mañana de hoy, puede imaginarse que ese no es el mejor modo para recibir educación. Se han hecho esfuerzos notables en poner a disposición de los estudiantes y de los docentes plataformas virtuales. El Meduca, como mencionaba antes, ha hecho grandes esfuerzos, pero simplificando un poco el mensaje, ¿no? Pasar de 0 a 100 es muy difícil en un periodo de tiempo tan corto. Sí hemos pasado de 0 a 40 y en un tiempo récord. Y hay que felicitar al país por ello, pero hay que seguir trabajando en mejorar la conectividad, en mejorar las capacidades de los docentes. Pero ese es el desafío que tenemos. Ahora, el diagnóstico es ese, la enseñanza por debajo o aprovechamiento por debajo del promedio. ¿A qué aspiran? Quiero hablar un poco del retorno. Más de la mitad, qué coincidencia, aspiran a que los muchachos vuelvan a clases. Ese hallazgo es importante. Hablemos de él. Efectivamente, más de la mitad de los hogares nos indican que ellos estarían dispuestos, que querrían que sus hijos, que sus hijas regresen presencialmente a la escuela. 55%, vemos la gráfica en este momento al aire. Continúe. Efectivamente, 55% aproximadamente. Y aquellos que nos indican que todavía no estarían dispuestos a enviar a sus hijos, que es lógico, hay que entender el miedo de la gente y hay que respetarlo, pero hay que ayudar a las personas, a las familias, a ganar confianza, a entender que las escuelas, en términos generales, son espacios y son lugares seguros. La razón que nos indican por la cual ellos no enviarían o no desearían una educación presencial, una reapertura de las escuelas pronta, es porque tienen miedo. 88%, casi 9 de cada 10. 9 de cada 10 de los que indican que no enviarían a sus hijos es porque tienen miedo. Entonces, es un desafío y un compromiso de todos, de la comunidad educativa, de las familias, de los medios de comunicación, de las autoridades, de las instituciones públicas del país, de los organismos internacionales como UNICEF, al que represento en esta mesa, el dar confianza a las personas, el compartir información veraz con respecto a la realidad de los riesgos que existen o que no existen, y eso es clave. Don Danilo. Bien, yo tengo un miedo terrible, porque yo estudio la dinámica de la criminalidad y de la violencia. Y yo he planteado el hecho de que hay ciclos de criminalidad que atienden a ciclos que tienen que ver con la funcionabilidad del sistema educativo. Y cuando uno estudia el origen de la criminalidad, el peso de la ausencia del sistema educativo en la vida de un niño
en Panamá es decisivo, terriblemente decisivo. El porcentaje de niños que está faltando a la educación formal hoy día es alto. ¿Cómo midieron ustedes ese riesgo o si lo pretenden medir? Mira, efectivamente, uno de los principales riesgos en los que puede desembocar este periodo tan prolongado de educación a distancia, no tener una educación presencial, es que haya un desvínculo, que haya un abandono escolar por parte de los niños. Y eso es algo que se está observando ya en muchos países del mundo. Yo lo llamo ruptura escolar. Y con eso quiero descartar el uso del concepto de desertor, porque el Estado siempre nos ha hablado de desertor responsabilizando al niño como que él se fue. Sí, me alegra mucho escucharle enfocarlo de esa manera. Nosotros nunca usamos el término deserción porque es un término castrense, militar, que pone la responsabilidad en el niño. Y no es así. Es el sistema el que falla al niño o a la niña para retenerle. Un niño que con 11 años, 10 años deja de acudir a la escuela, ciertamente no podemos poner en ellos la responsabilidad. Pero como UNICEF estamos muy contentos porque el Ministerio de Educación es plenamente consciente de esto. Siempre hablamos de exclusión educativa y utilizamos el término abandono para, de alguna manera, y tratar de graficar lo que realmente ocurre. Y el miedo que tenemos, lo que estamos observando en otros países del mundo, es que efectivamente los porcentajes de abandono escolar, de exclusión educativa, van a incrementar significativamente, drásticamente. ¿Cuál es la realidad hoy de Panamá y del entorno? En Panamá, en este momento, las cifras son que de momento los estudiantes se mantienen en el sistema educativo. Por eso ha sido tan importante que estén conectados, como decimos. De alguna manera tenían que estar conectados. Por lo tanto, eso es un logro y un éxito. Sin embargo, a medida que se va prolongando el tiempo, se va acumulando lo que llamamos el rezago educativo. Y de alguna manera esto puede provocar, ese rezago educativo, la ruptura. Es una represa que se va llenando. Ese abandono. Y adicionalmente, cuantos menos niños, cuanto eso ocurra, cruzado con la situación económica, con la falta de empleo, con la crisis que se vive a nivel global, nuevamente no es exclusivo de Panamá, también hay un riesgo de que incremente, por ejemplo, otros riesgos, otros factores asociados que llamamos a la exclusión educativa. El trabajo infantil, por ejemplo, que van a hacer que menos niños, menos niñas se mantengan dentro de la escuela. Hombre, el fenómeno de las bandas, el fenómeno delictivo, la violencia, etcétera, también podrían enfocarse en ese mercado estos jóvenes cuando ya no forman parte del sistema educativo. Pero a propósito del tema económico, tiene un impacto en este momento. Usted se asomó un poco a estas cifras o a este tema, pero quiero mostrar las cifras más bien. El acceso a la educación. Vemos que los hogares donde se tiene menos de $400 de ingreso, prácticamente 7 de cada 10 estudiantes usan el celular para estudiar. Entre $400 y $999 de ingreso, prácticamente la mitad usa el celular, 54%. El resto se lo dividen entre el uso de la tablet y de la laptop. Cambia el panorama cuando el ingreso es mayor de $1,000. El 68% usa una laptop, está en una condición mucho más cómoda, disminuye a 25% el tablet y un 30% utiliza el celular. Efectivamente, y es un tema extraordinariamente importante el que trae Hugo a la mesa. La educación en Panamá es gratuita, es pública, es gratuita. Sin embargo, hay costos asociados al ejercicio del derecho a la educación que recaen mayoritariamente, no exclusivamente, en las familias. Antes eran el acceso a los uniformes o a los textos escolares. Ahora está cambiando, es el acceso a la tarjeta de datos. La mayoría de las familias de los niveles socioeconómicos más bajos, como indicaba Hugo, nos dicen que están teniendo muchas dificultades para poder dar esa conectividad que sus hijos e hijas necesitan, ese acceso a Internet, la tarjeta de datos para celular o el pagar el Internet mensual. Entonces, efectivamente, hay una enorme diferencia entre los hogares con más recursos y los hogares con menos recursos. Y esto está afectando a la calidad de educación que reciben. Es que el aula de clases me sea de este tamaño ya implica una desventaja. Yo tengo las notas de la encuesta aquí y para poder observarlas tengo que estar jugando con ellas, aunque yo tengo vista de pelado, 20/20 es mi vista, ¿no? Sin embargo, es una gran limitante a estar cómodamente frente a mi laptop. El gobierno ha hecho un esfuerzo y ha distribuido laptops, pero son muy pocas versus el universo y la necesidad. Efectivamente, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, no solo en distribuir laptops, ha distribuido tablets, ha distribuido guías impresas para llegar a aquellos hogares que no tenían acceso a la conectividad, ha desarrollado en tiempo récord plataformas virtuales. Lo único que estamos
diciendo con los resultados de esta encuesta es que todo eso está excelente. Hay que acelerar todo eso, hay que seguir mejorando la conectividad, hay que seguir mejorando el uso de la tecnología para la educación, pero es vital y clave acelerar el regreso presencial a las escuelas también. Si tuviera en este momento que utilizar una palabra como diagnóstico a la educación en este momento en Panamá, ¿cuál sería? En este momento, la calidad de la educación de todos los niños del país está en riesgo. Cerramos con esto. Riesgo. No es una frase para utilizarla como herramienta de discusión ideológica, sino este es el punto. No, es una este es una herramienta de trabajo. Quiero ponerlo así sobre la mesa. Es una expresión que te denota una realidad objetiva. Sí. Los factores de riesgo están cayendo a montones. Las cifras que presentó el presidente en su informe a la Asamblea en lo que compete a educación son cifras alarmantes. Así es. Son cifras de alto riesgo. Claro, uno puede ver siempre el vaso medio lleno o medio vacío, pero la parte que le hace falta al vaso es muy grande. El asunto es cómo llenamos el vaso, no si está medio lleno o medio vacío. ¿Qué vamos a hacer como país? Es muy grande. Para que la educación en riesgo y la velocidad, le demos un giro. Y la velocidad Una de vuelta. llenado es muy lenta. Así es. Gracias, Javier, por haber estado esta mañana aquí. Muy amable, es un placer. Javier Córdoba, UNICEF. Hacemos una pausa en segundos. Regresamos para conversar de otro tema, el ajedrez político, cómo se está moviendo. Análisis en breve con Eduardo Quiroz y Jaime Porcel.